El perro que enfrentó al diablo. En un pueblo olvidado entre montañas y quebradas profundas, donde la neblina se arrastraba por las calles empedradas como un manto vivo, circulaba una historia que los ancianos murmuraban al calor de las velas. La noche en que un perro común se interpuso entre los hombres y el diablo mismo. Todo empezó una Semana Santa, cuando los pobladores realizaban la tradicional procesión. Las campanas de la iglesia repicaban, pero de pronto, un silencio antinatural envolvió la plaza. Ni el viento soplaba, ni los grillos cantaban. En ese mutismo apareció una figura extraña, un hombre alto, con traje negro impecable, sombrero de ala ancha y zapatos que no hacían ruido al tocar el suelo. Su sonrisa revelaba dientes demasiado blancos, demasiado filosos. Los niños sintieron un frío recorrerles la espalda y las ancianas hicieron la señal de la cruz. Ese hombre, nadie lo había visto antes, se dirigió a la iglesia. Sus pasos parecían desvanecer la piedra sobre la que caminaba, y con cada respiración de los presentes, el aire se volvía más denso, como si alguien presionara sus pechos desde dentro. El sacerdote, al verlo entrar, palideció, lo conocía por los textos prohibidos que alguna vez había leído en secreto. El diablo había venido al pueblo. Pero justo cuando esa entidad se acercó al altar, un ladrido desgarrador rompió el ambiente. Desde la puerta de la iglesia irrumpió un perro mestizo, flaco, de pelaje sucio y ojos amarillos como brasas encendidas. Era un animal callejero al que todos conocían, el que rondaba el cementerio y aullaba en noches de luna llena. Nadie le había prestado demasiada atención, pero esa noche el perro se plantó firme frente al extraño visitante. El hombre del sombrero soltó una carcajada cavernosa, tan profunda que las ventanas temblaron y las velas se apagaron de golpe. ¿Tú pretendes detenerme, bestia miserable? Su voz retumbó como 1000 truenos. El perro gruñó, mostrando colmillos afilados que parecían crecer en la penumbra. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. Nadie entendía lo que veía. Aquel animal común parecía estar poseído por la fuerza de algo más grande, quizá el espíritu de algún santo, quizá el alma de un guerrero muerto. El diablo extendió una mano esquelética, y el aire se llenó de un hedor a azufre. El suelo se agrietó bajo sus pies, y de las rendijas comenzaron a salir sombras que reptaban como serpientes. Sin embargo, el perro saltó contra él con una furia indescriptible, mordiéndole el brazo. Un chillido monstruoso escapó de la boca del visitante. No era humano. El eco del alarido hizo que los vitrales estallaran y que las estatuas de santos lloraran lágrimas oscuras. El pueblo entero se arrodilló, presas del terror. La lucha fue breve pero brutal. El perro y el diablo rodaron por el suelo, envueltos en fuego y humo. El animal no retrocedía. Cada mordida arrancaba carne negra que se convertía en cenizas antes de tocar el suelo. El diablo, desesperado, trataba de aplastarlo con sus garras, pero el perro resistía, como si una fuerza invisible lo protegiera. Finalmente, con un último mordisco en el cuello, el perro obligó a la entidad a retroceder hacia la puerta de la iglesia. Allí, las campanas comenzaron a sonar solas, como si una mano divina las agitara. El repicar ahuyentó a las sombras y el diablo, cubierto en humo ardiente, lanzó una maldición. Este pueblo arderá. Y tu alma, maldito perro, me pertenecerá cuando la última campana se apague. Con un rugido espeluznante, la figura se desvaneció en un torbellino de fuego y ceniza, dejando un olor insoportable a azufre. El silencio volvió, y el perro, exhausto y herido, se desplomó en el altar. Nadie se atrevió a tocarlo. El sacerdote se acercó, pero el animal lo miró fijamente con esos ojos amarillos, casi humanos, y después desapareció entre las sombras de la iglesia, como si nunca hubiese estado allí. Desde aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La gente asegura que en las madrugadas, entre la neblina, aún se escuchan ladridos desgarradores que recorren las calles, como un recordatorio de que aquel perro se convirtió en guardián eterno del lugar. Y algunos juran que, en el cementerio, entre las tumbas más viejas, se puede ver su silueta vigilando, esperando el regreso del diablo. El pueblo creyó haber quedado libre de la presencia infernal después de aquella noche en que el perro callejero se enfrentó al mismísimo diablo. Pero los ancianos sabían que la amenaza no había desaparecido, solo había quedado suspendida como un aliento helado en la nuca, invisible pero inevitable. Los años pasaron, y los pobladores continuaban escuchando, en madrugadas densas de neblina, los ladridos que parecían provenir de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo.
Los perros del pueblo enmudecían de miedo, se acurrucaban bajo los techos, y las velas de las casas se apagaban sin razón. El sacerdote que había presenciado el enfrentamiento murió en circunstancias extrañas. Se lo encontró en el campanario, colgado boca abajo, con las campanas sonando por sí solas y con marcas de garras en su pecho, como si algo invisible lo hubiese desgarrado. Los pobladores comenzaron a hablar de la deuda del perro. Decían que aquel animal no era simplemente un guardián, sino un condenado. Que había ganado una batalla, pero el diablo nunca olvida ni perdona. Una noche de luna nueva, cuando las estrellas parecían haberse apagado en el firmamento, el aire cambió de forma brutal. El olor a azufre se filtró por las rendijas de las puertas y las ventanas. Los animales del campo comenzaron a huir despavoridos, y el río que cruzaba el pueblo se volvió espeso y oscuro como sangre coagulada. En el cementerio, las tumbas comenzaron a abrirse. No con violencia, sino lentamente, como si desde dentro alguien empujara con paciencia. Las cruces se quebraban, las velas sepulcrales se apagaban, y de la tierra emergían sombras retorcidas con cuerpos incompletos, manos largas y rostros sin ojos. Esos espectros murmuraban palabras en lenguas que ningún humano podía reconocer, pero que helaban la médula de quienes las escuchaban. Y entonces apareció él. No disfrazado de hombre elegante, no con sonrisa seductora, sino en su forma verdadera. Un ser enorme, de piel negra cubierta de grietas ardientes, con alas hechas de huesos calcinados y ojos como brasas sin párpados. El diablo había regresado para reclamar lo que era suyo. La campana cayó, el guardián me pertenece, tronó su voz, que hizo temblar las lápidas. El perro surgió de entre las sombras del camposanto. Ya no era el mestizo sucio que conocieron, su pelaje estaba cenizo, casi espectral, y sus ojos ardían con un fuego extraño, como si se hubiera fundido con las almas que había protegido. Su cuerpo, delgado y huesudo, parecía sostenido solo por la furia. El enfrentamiento fue inevitable. El diablo extendió su mano y el cielo se partió en dos. Lluvia de fuego cayó sobre las casas, y los pobladores huyeron gritando mientras el suelo se abría bajo sus pies. El perro corrió hacia la bestia, y con cada paso sus patas dejaban huellas incandescentes. El choque fue brutal, un rugido infernal contra un ladrido desgarrador que hizo estallar vidrios y ventanas a kilómetros. El diablo arrojó al animal contra una lápida, quebrándola en pedazos. Pero el perro volvió a levantarse, con las fauces chorreando sangre negra. Cada vez que mordía, trozos de carne ardiente caían y se convertían en gusanos. Los espectros del cementerio aullaban, alimentándose del sufrimiento. El combate se extendió hasta que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas una vez más. No había monje ni sacerdote, solo la fuerza del eco divino resistiendo la oscuridad. Tu tiempo acabó, maldito perro, gruñó el diablo, levantando su garra para partirlo en dos. Pero el perro no retrocedió. Sus ojos brillaron con la intensidad de 100 almas, y lanzó un último ladrido que no sonó como el de un animal, sino como el grito de miles de muertos clamando justicia. Ese rugido desgarró el cielo y las llamas se apagaron, dejando al diablo envuelto en cadenas invisibles que lo arrastraban hacia el abismo. Con un chillido espantoso, la figura infernal fue tragada por la tierra entre un torbellino de humo y ceniza. El pueblo quedó en silencio. Los habitantes, ocultos tras las puertas, salieron poco a poco y vieron al perro tendido en medio del cementerio, quieto, su cuerpo desgarrado. Creyeron que había muerto, pero cuando se acercaron, el animal se levantó y caminó hacia las profundidades del camposanto. Se detuvo frente a una fosa abierta que nadie recordaba haber visto antes. Sin mirar atrás, el perro se dejó caer dentro. La tierra lo cubrió sola, cerrando el agujero como si jamás hubiese existido. Desde entonces, el pueblo asegura que en noches sin luna, entre la bruma, se ven ojos amarillos brillando en el cementerio y un ladrido lejano que hiela la sangre. Los ancianos dicen que no fue una victoria. El perro no derrotó al diablo, sino que lo encadenó dentro de sí mismo al sacrificarse. Ahora, ambos duermen bajo tierra, aguardando el día en que esa prisión se rompa. Y todos saben que, cuando eso ocurra, ya no será un perro ni un demonio lo que saldrá de la tumba, sino algo mucho peor. El pueblo sobrevivió a la segunda batalla, pero quedó marcado para siempre. Nadie olvidó el rugido del diablo atrapado en las cadenas invisibles ni el sacrificio del perro que se arrojó a la fosa prohibida. Durante años, el cementerio fue sellado con cruces, sal bendita y rezos constantes.
Los pobladores levantaron muros alrededor de las tumbas y prohibieron que nadie entrara después del anochecer. Pero todo era inútil. Lo que había quedado enterrado no estaba muerto, solo dormía. Las señales comenzaron con cosas pequeñas. En las madrugadas, las campanas de la iglesia repicaban solas, aunque la torre estaba abandonada. Los niños despertaban con arañazos en la piel y juraban haber escuchado un ladrido dentro de sus habitaciones. Las cosechas se pudrían en cuestión de horas, cubiertas por un moho oscuro que parecía moverse como si respirara. El aire olía a azufre y ceniza. La niebla se volvió más espesa que nunca, tanto que los faroles no alcanzaban a iluminar ni un metro. Y en esas noches se escuchaban voces profundas que venían desde el cementerio, voces que no eran humanas. Susurros mezclados con aullidos, como si miles de gargantas gritaran al mismo tiempo bajo tierra. Los ancianos lo comprendieron. La fosa del perro no era una tumba. Era una prisión. Y las cadenas estaban debilitándose. Una noche sin luna, un grupo de jóvenes incrédulos decidió entrar al cementerio. Llevaban linternas y risas nerviosas, convencidos de que los relatos eran solo historias para asustar a niños. Al llegar a la tumba del perro, encontraron la tierra removida, como si alguien hubiese estado escarbando desde adentro. El aire alrededor era pesado, caliente, sofocante. Uno de ellos se inclinó para tocar el suelo. La tierra estaba tibia, casi viva. De pronto, el suelo tembló y una grieta se abrió de golpe, expulsando un vapor negro que olía a carne quemada. Los jóvenes apenas alcanzaron a gritar cuando una garra gigantesca, oscura y cubierta de llamas apagadas salió de la fosa, seguida de un ladrido desgarrador que no pertenecía a este mundo. De la tumba no emergió ni el perro ni el diablo, sino una amalgama, un ser grotesco, mitad bestia, mitad demonio. Tenía cuerpo de perro, pero deformado, sus patas eran largas y huesudas, con uñas tan grandes como cuchillas. Su cabeza estaba cubierta de sombras que cambiaban de forma, a veces parecía la de un animal, otras la de un hombre con cuernos ardientes. Sus ojos brillaban amarillos, pero dentro de ellos se veía un fuego rojo que giraba sin descanso. El diablo había cumplido su promesa. Ya no existía el perro guardián, su alma se había fusionado con la entidad que intentó destruir. La criatura avanzó hacia las casas, y cada ladrido hacía estallar ventanas, derrumbar paredes y apagar hogueras. Las campanas repicaban como si lloraran, y los santos de la iglesia lloraban sangre espesa. Los perros del pueblo enloquecieron. Algunos huyeron, otros se lanzaron contra la bestia y fueron devorados por las sombras que salían de su cuerpo. Los pobladores, aterrados, corrieron hacia el templo. El nuevo sacerdote, joven e inexperto, intentó levantar el crucifijo, pero éste se derritió en sus manos como si estuviera hecho de cera. La criatura irrumpió en la plaza principal, y con un rugido tan profundo que partió la noche en dos, desató la verdadera maldición. Las sombras del cementerio se alzaron como un ejército. Cadáveres de siglos pasados salieron de sus tumbas, arrastrándose con huesos rotos y ojos vacíos. Algunos caminaban como bestias, otros se elevaban flotando como espectros envueltos en niebla. Todos obedecían al monstruo. El pueblo quedó sitiado. El aire se volvió irrespirable, el cielo se pintó de un rojo enfermizo, y las velas no ardían aunque las encendieran 1000 veces. Entre los gritos y el caos, los ancianos recordaron un pasaje olvidado de la Biblia apócrifa. El guardián se corromperá, y cuando la bestia y el príncipe del infierno se unan, el mundo no conocerá salvación, a menos que la campana mayor suene 3 veces con mano inocente. La campana mayor estaba en lo alto del campanario, cubierta de telarañas y polvo. Pero ningún adulto se atrevía a subir. La criatura merodeaba la iglesia con ojos ardientes, esperando. Entonces, una niña de apenas 8 años, llamada Clara, se adelantó. Su voz era apenas un murmullo. Si nadie lo hace, todos moriremos. Corrió hacia las escaleras del campanario mientras la bestia la seguía con la mirada, gruñendo. Los pobladores gritaron, rogándole que regresara, pero ella subió decidida. Al llegar, levantó el badajo y, con todas sus fuerzas infantiles, hizo sonar la campana. ¡Gon! El sonido resonó como un trueno divino, atravesando la niebla. La criatura lanzó un chillido que desgarró la carne de quienes lo escucharon. ¡Gon! Las sombras comenzaron a retorcerse, quemándose en su propia oscuridad. ¡Gon! El tercer repique hizo que el cielo se partiera.
Una luz blanca, pura, descendió como un rayo sobre la fosa del cementerio, sellándola con fuego sagrado. La bestia cayó al suelo, retorciéndose, atrapada entre las cadenas invisibles. Sus ojos brillaron una última vez. Ya no eran amarillos ni rojos, sino humanos, como si el alma del perro hubiera regresado por un instante. Y luego, el monstruo fue arrastrado de nuevo hacia la tierra. El pueblo sobrevivió, pero no celebró. Clara, la niña, jamás volvió a hablar. Sus labios quedaron sellados por un miedo tan profundo que nadie pudo curar. Los ancianos advirtieron, el diablo no fue destruido, solo confinado otra vez. Y esta vez, con el alma del perro más corrompida que nunca, la prisión es más frágil. Aún hoy, cuando el viento sopla fuerte y las campanas suenan solas en la madrugada, los pobladores rezan en silencio. Porque saben que la fosa volverá a abrirse, y la próxima vez, nada podrá detener lo que salga de allí. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El pueblo creyó que con el sacrificio de Clara y el repique de la campana mayor todo había terminado. El cementerio fue sellado con muros de piedra y cruces de hierro forjado. Nadie volvió a entrar, y las noches de neblina quedaron marcadas por un silencio tenso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Pero la tierra no olvida. Las cadenas invisibles que aprisionaban a la criatura solo retrasaban lo inevitable. Décadas después, comenzaron a aparecer grietas en el suelo de la plaza principal, justo frente a la iglesia. No eran grietas normales. Por ellas se filtraba un vapor negro que olía a sangre coagulada y azufre. Los animales desaparecían sin dejar rastro, y quienes pasaban cerca juraban escuchar un jadeo, un aliento cálido proveniente del subsuelo. Una noche, los pobladores despertaron con un estruendo imposible. Las campanas repicaban solas, todas al mismo tiempo, incluso las que estaban rotas y oxidadas. El sonido era grave, distorsionado, como un grito metálico. Las paredes de las casas comenzaron a agrietarse, los espejos se quebraron, y las estatuas de los santos lloraban lágrimas negras. En medio de esa cacofonía, se escuchó el ladrido. No era el de un perro vivo, sino un rugido que mezclaba 100 voces animales con alaridos humanos. Venía del cementerio. La tierra del camposanto explotó como un volcán, lanzando piedras y huesos al aire. De la fosa prohibida emergió la abominación final. Ya no era ni perro ni demonio, sino un monstruo informe, una masa de sombras, fuego apagado y carne palpitante. Tenía 4 patas largas como columnas, una cabeza que cambiaba de forma a cada instante, a veces la de un perro, a veces la de un hombre con cuernos, a veces la de un niño llorando, y un cuerpo que respiraba como si estuviera hecho de miles de almas atrapadas, que gritaban al unísono desde dentro. El diablo había cumplido su amenaza, había devorado al guardián y se había fusionado con él para siempre. El pueblo entero intentó huir, pero la criatura no necesitaba correr. Con cada ladrido, el suelo se partía, las casas colapsaban y la gente se convertía en cenizas vivas. La iglesia fue la primera en caer. Su torre se dobló como cera, y la campana mayor, aquella que había salvado al pueblo una vez, cayó al suelo partida en 2. Los muertos del cementerio se levantaron, pero no como espectros. Sus cuerpos estaban deformados, con mandíbulas descolgadas y ojos vacíos que ardían en rojo. Eran parte del ejército de la bestia, sirvientes de su hambre infinita. La criatura avanzó hasta la plaza y se alzó sobre todos, eclipsando el cielo. Las nubes se tornaron negras, y la luna se cubrió de sangre. El aire era irrespirable, lleno de humo y ceniza. Los gritos de los habitantes se mezclaban con las carcajadas graves que salían del monstruo, una risa que no venía de su garganta, sino de la tierra entera. Un anciano, último sobreviviente de la generación que había visto al perro enfrentarse al diablo, cayó de rodillas y rezó con todas sus fuerzas. Pero el cielo no respondió. Ni un rayo, ni una luz, ni un milagro. Solo silencio.
La bestia se inclinó hacia él, mostrando unos ojos que aún brillaban en amarillo, como si el alma del perro siguiera atrapada dentro, rogando por ayuda. Pero era inútil. El diablo dominaba. Con un rugido final, la criatura devoró al anciano y con él se extinguió la última esperanza. Cuando amaneció, no quedaba nada. No había pueblo, no había iglesia, no había gente. Solo un campo de cenizas negras y cruces retorcidas. En el centro, donde estuvo la plaza, había un enorme agujero que parecía no tener fondo. De él salía un jadeo profundo, como el respirar de una bestia dormida. Los viajeros que pasan por esa región cuentan que, al caer la noche, la niebla se adensa y se escuchan campanas invisibles sonando a la distancia. Otros dicen haber visto dos ojos amarillos brillando desde el fondo del agujero, vigilando, esperando. Nadie se atreve a acercarse demasiado, porque todos saben que lo que duerme allí ya no es un perro, ni un demonio, ni un guardián. Es algo que jamás debió existir. Y que algún día volverá a despertar.